El día de hoy vamos a compartir un tema sobre el cual usted ya está acostumbrado. Me refiero a la bendición sacerdotal. Y quiero que vaya conmigo a el libro de Números, en el capítulo 6, el verso 22 hasta el verso 27. Números capítulo 6, verso 22 hasta el verso 27. Le reitero, el tema es la bendición sacerdotal. Números capítulo 6, verso 22 al 27. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Estimados hermanos, Israel fue un pueblo llamado para caminar bajo la bendición de Dios. En los versos que acabamos de leer observamos cómo Dios oficializa sobre la bendición sobre el pueblo. Ahora, ¿qué significa la bendición o qué significado tiene esta bendición? Muy bien, en cuanto a Dios se refiere, la bendición es el acto mediante el cual Dios se inclina para mostrar sus beneficios y bondades al hombre, convirtiéndolo en una persona bienaventurada. La palabra, cuando se menciona allí, bendecirás, con esta bendición, es la palabra hebrea barak. Cuando se refiere a Dios, implica que Dios se inclina. Cuando barak se refiere al hombre hacia Dios, es justamente cuando el hombre se postra o se arrodilla para adorar a Dios. Pero cuando tiene que ver con Dios, implica que Dios se inclina o baja a nuestro nivel para manifestar sus beneficios y bondades para nosotros. Entonces, la bendición tiene el significado de que Dios, inclinándose para mostrar su bondad a su pueblo. Pero también la bendición implica aquí estar bajo la cobertura de Dios. Ser bendecido implica que nos encontramos bajo la cobertura divina. Estamos bajo el cerco de Dios. Estamos limitados bajo la bendición de Dios. Así como Satanás dijo de Job que Dios lo había cercado. Hermanos, contar con la bendición de Dios es estar bajo la cobertura de Dios. ¿Sí? Bajo estas bases, quiero que desarrollemos este tema de la bendición sacerdotal. Note que se menciona aquí directamente que Dios le pide, le ordena a Moisés que le diga a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo. Y este es mi primer punto en esta hora. La bendición es una orden directa de Dios. Mire que dice la escritura en el verso 22 al 23. El Señor ordenó a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. Entonces, la bendición es una orden divina. Y nosotros sabemos que las órdenes, no se cuestionan. Las órdenes se obedecen. Las órdenes no tienen que ver con lo que yo pienso o siento o con mi ánimo. Las órdenes de Dios se obedecen. Entonces, esta bendición sacerdotal sobre el pueblo
no era más que la orden divina de Dios, dada a Aarón y a sus hijos para que la proclamaran sobre el pueblo. Note que la orden de bendecir pasaba mediante Aarón y sus hijos. Aarón era el sacerdote y sus hijos también eran sacerdotes, lo que en hebreo se llaman los Kohanim. Ellos tenían la responsabilidad de bendecir al pueblo porque la bendición se relaciona con las palabras. Hemos visto nosotros anteriormente que la manera en que Dios bendijo al hombre cuando lo creó fue hablándole, diciéndole. De alguna manera Dios ha relacionado la bendición con el hablar, con el decir. El apóstol Pedro, hablando de nosotros como herederos de bendición, nos dice que no debemos maldecir, sino que debemos bendecir porque nosotros hemos sido llamados a heredar bendición. Entonces, hermanos queridos, la bendición sacerdotal, como toda bendición de Dios, implicaba hablar bien. Bendecir es hablar bien. Entonces observamos que eran mediante las palabras que diariamente Aarón y sus hijos tenían que pronunciar sobre el pueblo cuando éste venía al templo o al santuario a adorar a Dios. Ellos tenían que hacerlo todos los días. Cada vez que el pueblo se reunía o la gente traía sus sacrificios para presentarlos delante de Dios, Aarón y sus hijos tenían que pronunciar la bendición. Era algo diario y pasaba a través de ellos. Usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Pues en el nuevo pacto, usted y yo también somos llamados a ser sacerdotes del Dios vivo. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9 dice, mas vosotros sois, hablando de nosotros, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Note, somos llamados real sacerdocio. Usted es un sacerdote real, es decir, de un linaje real. Usted es un sacerdote enfocado en servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Somos sacerdotes, así como Aarón y como sus hijos. En Apocalipsis capítulo 1, en el verso 6 dice, y nos hizo, hablando de Jesucristo, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos queridos, nosotros somos sacerdotes del nuevo pacto. Y como sacerdotes tenemos también el llamado y la orden divina de bendecir, de declarar la bendición sobre el pueblo. ¿Sabía eso? Céntrese, concientícese de que usted es un sacerdote y como tal está llamado a bendecir. Dígalo conmigo, como sacerdote del nuevo pacto, estoy llamado a bendecir y no a maldecir. Ahora, ¿en qué ocasiones debemos nosotros como sacerdotes ofrecer esta bendición? Muy bien, usted sabrá que el pastor lo hace para despedir cada servicio, pronuncia la bendición sobre usted, ¿verdad que sí? Pero usted como padre también puede declarar esta bendición sobre sus hijos diariamente. Se puede hacer esta bendición, hermanos, cuando un familiar sale de viaje. Podemos bendecirlo con esta bendición sacerdotal. O también cuando algún familiar o amigo suyo emprende un negocio o un trabajo, bendígalo pronunciando esta bendición. ¿Cuánto más puedo hacerlo cuando el Espíritu me impulsa a hacerlo? Cuando siento el deseo de Dios de bendecir o de pronunciar esta bendición,
sobre mi familia, mis hijos, mi esposa, mis amigos, cualquier persona, porque somos sacerdotes. Amén. Y estamos llamados a bendecir. Estamos llamados a hablar bien, a declarar la palabra de Dios, a bendecir. Así que en primer lugar, la bendición sacerdotal era una orden directa de Dios que se ofrecía mediante hombres, Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Y en el nuevo pacto, usted y yo también como sacerdotes debemos pronunciar esta bendición sobre el pueblo, sobre su familia, sobre sus parientes. Amén. Así que recuerde esto, usted es llamado a hablar bendición. Lo segundo que quiero que observe es que la bendición sacerdotal implica o consiste en invocar el nombre del Señor sobre el pueblo. Mire que dice el verso 27, dice, así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Notamos que el Señor les dice a Aarón, a Moisés, a Aarón y a los hijos, que ellos tenían que invocar la bendición, o más bien declarar la bendición, y que al hacerlo estaban invocando el nombre de Dios sobre el pueblo para que la bendición de Dios se desatara sobre el pueblo. ¿Qué es invocar? Pues invocar es, ¿qué es invocar el nombre de Dios? Es justamente el acto de llamar a Dios. Invocar a Dios supone el reconocimiento de su existencia y poder, además de nuestra identificación con Él. Entonces, invocar es solicitar la ayuda de Dios. Cuando nosotros invocamos o llamamos o pronunciamos el nombre del Señor, estamos reconociendo la existencia de Dios. Estamos reconociendo que Dios es poderoso, pero también nos estamos identificando con Dios. Estamos diciéndole, Señor, nosotros te pertenecemos, por eso llamamos tu nombre. Reconocemos tu poder, reconocemos tu existencia. Eso es invocar el nombre del Señor. ¿Cuál es la importancia de invocar este nombre? Note, cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, estamos apelando a la autoridad, al honor y al carácter del nombre. Entonces, el nombre de Dios está relacionado con su naturaleza. Y en las Escrituras nosotros vemos un patrón que el nombre revela el carácter de quien posee el nombre. Por ejemplo, Jacob significa usurpador. Y en ese nombre, en esa realidad, él actuó, usurpó el lugar de su hermano. ¿Sí? Isaac significa risa, o más bien a quien Dios le ríe. Isaac tuvo una vida diferente a los demás patriarcas. Él tuvo una vida relativamente de paz, de tranquilidad. Abraham inicialmente significa padre enaltecido, lo cual indica que Abraham era un hombre de estatura alta. Cuando usted vaya al cielo va a ver a Abraham un hombre alto, ¿sí? Enaltecido. Pero Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes de gente. Y eso es Abraham al día de hoy. Usted es hijo de Abraham por la fe. Dios lo convirtió en un padre de multitudes de gente. Entonces los nombres revelaban el carácter de quien poseía el nombre. Y cuando ellos invocaban el nombre de Dios, estaban hablando del carácter, del honor y de la autoridad de ese nombre. Entonces, invocar el nombre sobre el pueblo era justamente llamar esto, el carácter de Dios, la autoridad de ese nombre, el honor de ese nombre. Estaban declarándolo sobre el pueblo. Amén. Y la pregunta es, ¿qué nombre ellos declaraban sobre el pueblo? Pues el nombre que ellos declaraban sobre el pueblo es el nombre por el cual Dios se dio a conocer a Moisés.
Es el nombre que le conocemos como el impronunciable. ¿Por qué? Porque por la santidad de este nombre, a la actualidad se ha perdido la pronunciación exacta del nombre. Algunos le llaman el tetragramatón porque eran 4 consonantes. El hebreo antiguo no tenía vocales, simplemente se escribían las consonantes y la gente conocía la pronunciación, pero no le escribían las vocales. Con el tiempo, como este era el nombre santo de Dios, ellos se abstenían de pronunciarlo y decían simplemente Hashem, es decir, el que tiene el nombre. No mencionaban el nombre, sino que llamaban la atención a aquel que poseía el nombre. Y con el desuso se perdió la pronunciación exacta de este nombre. Algunos eruditos creen que se mencionaba algo así como Yahweh o Yahvé o Java. No sabemos a ciencia cierta cuál era la pronunciación de este nombre, estas 4 consonantes, pero ellos sí la conocían. Lo que sí sabemos es que cuando Dios le mencionó este nombre a Moisés, le explicó el significado del nombre. Le dijo, porque yo soy el que soy. Entonces, el nombre de Dios significa el autoexistente, el eterno, el que existe por sí mismo y no necesita de la ayuda de nadie. El que siempre ha existido. Eso significa yo soy el que soy. También significa, para hablarlo en un español más castizo, es yo quiero ser lo que me da la gana de ser. Yo soy el que soy significa yo soy lo que tú necesites que yo sea para ti. Si tú necesitas que Dios sea tu proveedor, Él es tu proveedor. Si tú necesitas que Dios sea tu escudo, Él será tu escudo. Si tú necesitas que Dios sea tu fortaleza, Él será tu fortaleza. Él es lo que nosotros necesitamos. Lo que tú necesites, eso es Dios. Eso significa el nombre, yo soy el que existe sin la ayuda de nadie. Hermanos, antes de que todo este universo de Dios existiera, ya Dios era. La Biblia dice, en el principio creó Dios. En el principio, cuando ocurrieron el acto creativo, ya Dios era. Antes de la eternidad, ya Dios era. En el Evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Hermanos queridos, ya el Señor era. Él no necesita de nadie. Él siempre ha sido. Dios no tiene mamá ni papá, ni causa que lo creó. Él siempre ha sido y será. Esto definitivamente es como un vuelacabeza, un vuelacoco, porque nosotros en nuestra mente limitada no entendemos que exista un ser que siempre ha existido y que existe por sí mismo y que es la causa de todas las cosas y por cual Él sostiene por su palabra y su poder todas las cosas. Este ser creó todo de la nada, pero Él no está sometido a su creación. Él es antes de su creación, por encima de su creación y existirá después de todo. Él es antes de la eternidad. Él es la causa de todas las cosas, pero nadie lo causó a Él. Él está por encima del tiempo y no está limitado al tiempo, aunque actúa en el tiempo. Él es el Señor de la eternidad, pero la eternidad no lo limita a Él. Está en todo lugar, pero el espacio no lo limita a Él. Él es el Todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Y cuando ellos invocaban el nombre, hacían referencia a toda esta naturaleza y atributos divinos. Así que, hermanos queridos, cuando ellos invocaban el nombre del Señor, estaban llamando a Dios a nuestra realidad. Eso es invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre de Dios es llamar a Dios a nuestra realidad. Es pedirle que se haga presente. Mire la profundidad de esta bendición. Cuando tú bendices a Dios, lo que estás diciendo, o bendices con esta bendición sacerdotal, lo que estás diciendo es: Dios,
hazte presente en mi realidad. Ven en mi ayuda. Socórreme. Mire cómo dice el verso 27 en la Biblia, versión lenguaje sencillo. Dice, cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré que se haga realidad. Mire qué maravilloso. Entonces, cuando nosotros pronunciamos esta bendición, no hay secreto en la bendición. Es Dios el que provoca que la bendición se convierta en una realidad en tu vida. Así que cada vez que nosotros pronunciamos esta bendición de Números capítulo 6, verso 24 al 26 sobre usted, Dios se está haciendo presente en tu vida. Dios está haciendo que esa bendición se convierta en una realidad para ti. ¿Cuántos me dan un gloria a Dios por eso? Así que en primer lugar, la bendición es una orden divina. En segundo lugar, la bendición implicaba o nos mueve a invocar el nombre de Dios con todo lo que acabamos de declarar. La bendición, invocar el nombre de Dios, es llamar a Dios a nuestra realidad, es reconocer el carácter, el honor, la autoridad y el poder de Dios. ¿Sí? Es identificarnos con aquel que tiene el nombre. Hermano querido, yo quiero que usted vea algo que está en el Nuevo Testamento. Santiago dice que ese nombre fue invocado sobre nosotros en el bautismo. Y el bautismo no es más que la identificación nuestra con el que tiene el nombre. Amén. Así que usted y yo hemos sido llamados por ese nombre. Ese nombre es un sello sobre nuestras vidas. Estamos relacionados, identificados con Él, con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios revelado para esta época de gracia. Ese nombre ha sido, por ese nombre tú has sido llamado. Y cada vez que tú mencionas el nombre, hermanos queridos, estás llamando a Dios a tu realidad. Estás diciéndole, Señor, hazte presente en mi vida. Así que es una orden divina. Es invocar el nombre, pero también quiero que usted observe en tercer lugar las implicaciones de la bendición sacerdotal. Ahora, cuando Aarón y sus hijos bendecían a Israel, realmente estaban desatando una serie de bienes sobre la vida del pueblo. Entonces, bendecir tenía una incidencia directa en la realidad del pueblo. Ahora, la estructura de la bendición sacerdotal, en la estructura encontramos 3 declaraciones tocante a Dios que tienen 3 resultados beneficiosos para nosotros. Entonces, la bendición tiene una estructura literaria y en esa estructura observamos que se hacen 3 declaraciones relacionadas con nuestro Dios. Pero esas 3 declaraciones conllevan 3 resultados prácticos para nuestras vidas. Vamos a estudiar la primera de ellas, verso 24. Jehová te bendiga y te guarde. Primera declaración, Jehová te bendiga. Hermanos, nos hace entender que Dios es un Dios que bendice. Esta declaración nos revela la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es bendecir. Diga conmigo, la naturaleza de Dios es bendecir. Qué diferente con lo que muchas veces a nosotros se nos ha sido presentado. Nos presentan a un Dios que es duro, un Dios que es un juez. ¿No es así? Y a veces algunos nos presentan un Dios tacaño. Pero aquí en la bendición observamos que lo primero que dice es: el Señor te bendiga, diciendo Dios es la fuente de toda bendición. Entonces, estimados hermanos, usted y yo tenemos que tener esa conciencia que Dios me quiere bendecir. Y no solamente Dios me quiere bendecir, Dios tiene el poder para bendecirme. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Yo quisiera regalarles a cada uno de ustedes $1,000.
pero yo no tengo para regalarles a ustedes $1,000 a cada uno. No tengo. Entonces yo quiero, pero no puedo. Pero nuestro Dios quiere y puede. Entonces Él te quiere bendecir. Y no solamente Él te quiere bendecir, Él te puede bendecir. Quiero que internalices esta realidad. Dios me quiere bendecir. Dígalo conmigo. Dios me quiere bendecir. Dios no solamente quiere bendecirme, Dios puede bendecirme. Dígalo. Dios quiere bendecirme y Dios puede bendecirme. Ahora note esto. ¿Cuál es el resultado de que Dios me quiera bendecir? Que Dios me protege. Amén. ¿Sí? Entonces la protección forma parte de la bendición de Dios. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Lo que te quiero decir, hermanos, es que las bendiciones de Dios vienen para blindar tu vida, para guardarte. Cuando Dios bendice a alguien, lo que está haciendo es guardándolo, protegiéndolo. ¿Protegiéndolo de qué, pastor? Del mal que hay en el mundo. Este mundo es un mundo caído. Nosotros tenemos un enemigo que se llama Satanás, el diablo. Y él procura nuestro mal. ¿Sí? Nosotros tenemos que entender esto. Vivimos en un mundo caído. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces este mundo está en corrupción, está caído. El ser humano está también caído, vendido al pecado. El diablo utiliza los demonios, los seres humanos, situaciones, circunstancias en la vida. Y estamos expuestos al sufrimiento, al mal. La Biblia dice que el ladrón, hablando del diablo, vino para hurtar, matar y destruir. Ese es el plan del diablo con la vida de todo hijo de Dios. Quiere hurtar, matar y destruir. Pero Dios nos bendice guardándonos. No te estoy diciendo, hermano querido, que nunca vamos a tener sufrimiento. No, estoy diciendo que Dios nos va a guardar. No te estoy diciendo que el caminar cristiano será un lecho de rosas. Amén. Que nunca te va a entrar nada negativo a tu vida. No, te estoy diciendo que en medio del ataque del diablo, que en medio de los planes satánicos, Dios te va a proteger. Él te va a guardar. Te estoy diciendo que todo plan satánico en contra de tu vida, que busca dañarte y destruirte, Dios lo va a quitar para guardar tu vida. La bendición de Dios te protege. Amén. Entonces, en primer lugar, el Dios que bendice me quiere proteger. El detalle es que a veces nosotros no entendemos la protección de Dios y nos desviamos por nuestros caminos y vamos y recibimos el daño. ¿Sí? Pero toda bendición de Dios está implícito el elemento de protección. Cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín y le dijo, pueden comer de todo árbol excepto de este que está allí, era para proteger su vida. Comieron y ¿qué ocurrió? Salieron de la protección de Dios. De la bendición de Dios nos enmarca en un terreno, por decirlo de esta manera, de protección. Así que Dios me quiere bendecir y el resultado de la bendición es que me protege. Amén. ¿Sí? 2, verso 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Qué significa resplandecer? Resplandecer significa alumbrar, iluminar, aclarar y hacer luminoso algo. En este texto, aclarar y hacer luminoso el rostro de Dios. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. Pero pastor,
¿No dice la Biblia que Dios es espíritu? Sí, Dios es espíritu. Entonces Dios no tiene rostro. Claro que no. Dios es espíritu. Amén. No obstante, el autor bíblico utiliza una figura que llamamos en la hermenéutica bíblica antropomorfismo, que significa atribuir cualidades físicas o humanas al Dios invisible. Está diciendo que Dios tiene un rostro. Amén. Y que ese rostro resplandece e ilumina sobre su pueblo. Muy bien, pero ¿eso qué significa, pastor? Muy bien, la palabra rostro allí en el hebreo es la palabra panim, es un plural, rostros. Pero no se usa para cara, para faz. Pero en este texto tiene la implicación más bien de un semblante, no solamente de la cara, sino del semblante de la cara. ¿Sí? Lo que significa entonces algo así como una expresión de Dios. Resplandecer su rostro sobre ti significa algo así como que Dios te sonría. Que Dios te sonría. Entonces, cuando decimos el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que estamos diciendo es que Dios te mira y se ríe. Que Dios se sonríe contigo. Mire, por ejemplo, la Biblia, Dios habla hoy, traduce este verso así: que el Señor te mire con agrado. La Nueva Versión Internacional dice: el Señor te mire con agrado. La Nueva Traducción Viviente coloca que el Señor sonría sobre ti. Entonces, que Dios brille su rostro es que sonríe, te mira con una expresión de satisfacción, de agrado. Amén. Entonces, hermanos, cuando decimos que el Señor te mira con agrado, ¿qué significa eso en términos prácticos para nosotros? El texto lo dice: y tenga de ti misericordia. Entonces, la misericordia es una expresión del agrado de Dios sobre nosotros. ¿Me está escuchando, amado querido? Entonces, ¿qué es la misericordia? La misericordia es un aspecto del amor de Dios. Amén. Un atributo de Dios es el amor. Y la misericordia forma parte, es como un matiz del amor de Dios. ¿Qué es la misericordia? Es mostrar bondad hacia un ser inferior, favoreciéndolo. No se lo merece, pero tú se lo das. Cuando actúas así, estás actuando de forma misericordiosa. Favorecer a alguien que está en necesidad o que es inferior. Cuando Dios nos bendice y Dios se agrada de nosotros, entonces manifiesta su bondad. Son esas experiencias, hermanos queridos, que tú no te sabes explicar por qué esta bendición viene a tu vida. ¿Por qué Dios es bueno contigo en este aspecto? Es simplemente Dios resplandeciendo su rostro sobre ti y manifestándolo, mostrando su amor y su misericordia sobre ti. Amén. Es cuando Dios manifiesta su bondad y su gracia o su favor hacia nosotros. Es entender que el milagro o la bendición se produjo gracias a Dios y nada tenía que ver conmigo. Eso es que Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. Amén, hermanos. Que el rostro de Dios resplandezca sobre nosotros es lo contrario a que Dios oculte su rostro de nosotros. Cuando en la Biblia se menciona que Dios oculta su rostro, significa que aleja su favor, su gracia y su bondad de la vida. Pero cuando Dios hace resplandecer su rostro, es que Dios manifiesta su favor, su bondad y su misericordia sobre nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios? Manifestar su agrado sobre nuestras vidas. ¿Qué implica la bendición? Que Dios me bendice protegiéndome, pero que también Dios me bendice
y lo hace satisfactoriamente y me manifiesta su bondad y su misericordia. Mucha gente siempre se imaginan a Dios con el rostro, el ceño fruncido, mirando seriamente. Pero aquí la bendición sacerdotal nos dice que lo que Dios quiere es sonreírnos, mostrarnos su cara alegre y manifestarlo, hacérnoslo saber mediante la manifestación de sus actos bondadosos para nosotros. Cada bendición que tú recibes y que tú reconoces que no hiciste nada, que no sabes cómo llegó, es Dios sonriéndote. Es Dios sonriendo sobre tu vida. Amén. Entonces, la tercera declaración es esta, el verso 26. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Si que Dios resplandezca su rostro sobre su pueblo, significa que Dios te sonría. Alzar el rostro significa que Dios te presta atención. Amén. Alzar el rostro sobre ti significa que Dios fija su atención sobre ti. Una vez más, la palabra rostro, panim, significa un semblante, una expresión. En otras palabras, es mirar con atención. Es decir, es como cuando usted llega a un lugar y usted está hablando con alguien y esta persona está mirando al piso y de repente usted dice algo, levanta la mirada y te mira fijamente. Te ve. Fija tus ojos sobre ti. Le llama la atención lo que dice de forma tal que te mira fijamente. La bendición de Dios implica que Dios te mira con atención. Qué maravilloso saber que como pueblo de Dios, usted y yo contamos con la atención de Dios. No es que Dios nos mira de manera indiferente o no nos presta atención. Aquí dice que la bendición de Dios implica que Dios se fije en ti, que te mire atentamente. Yo quiero que sepas, hermanos, que Dios nos está mirando. La Biblia dice que los ojos del Señor recorren toda la tierra para mostrar su favor sobre aquellos que tienen un corazón recto o perfecto para con Él. ¿Se da cuenta? Dios está buscando gente a quien bendecir, sobre quien mirar, fijar su rostro, prestarle atención. En los tiempos de Israel, del rey Saúl, Dios estaba buscando. Saúl había desobedecido y Dios quería darle un nuevo rey. Dios estaba buscando quién, y se fijó en un joven que estaba detrás de las ovejas en el campo, solo, sin que nadie lo viera, y allá en la soledad del campo este joven se deleitaba en Dios, componía salmos y Dios dijo, este es, y se fijó en él y lo llamó y lo sacó de detrás de las ovejas para colocarlo delante de su pueblo. Lo pasó de ser el pastor de las ovejas de su padre para que fuera el pastor de las ovejas del Dios de Israel, porque se fijó en él. Yo observo, hermanos, que sobre toda persona que Dios fija sus ojos, Dios lo levanta. ¿Qué te está diciendo, pastor? Que si Dios se fija en ti, te va a levantar, te va a poner en alto. Amén. Entonces, fijar que Dios alce su rostro sobre ti significa que Dios te presta atención. Dios sabe lo que tú estás viviendo. Él lo conoce. Él no está indiferente. Él te conoce y sabe. Mire cómo dice la Biblia. Dios habla hoy acerca de este tema. Te mire con amor. La Nueva Versión Internacional dice, el Señor te muestre su favor. Cuando Dios alza su rostro, te mira con atención para manifestar su amor sobre tu vida. ¿Cuál es el resultado directo de que Dios te presta atención? Dice la Biblia, y te dé paz. La palabra paz allí es en el hebreo shalom. Shalom es un concepto bíblico que involucra una serie de beneficios para aquel que recibe la paz. Shalom significa, además de paz, shalom significa
bendición, seguridad, salud, bienestar, felicidad, provisión y prosperidad, además de paz. Entonces, shalom no es simplemente paz. Shalom es un conjunto de bendiciones. Es entrar en la plenitud de Dios. El shalom es un estado de plenitud que involucra todas estas bendiciones, además de paz. Te da seguridad. Además de paz y seguridad, te da provisión, te da salud, te da prosperidad, te da bendición, te da provisión, te da felicidad. Entonces es un conjunto de bendiciones. Por eso los judíos saludan con el shalom, con la paz. Quiere decir que te vaya bien, que tengas un buen día, que tengas éxito. Ellos dicen shalom alejem y el otro contesta alejem shalom. La paz sea contigo, es decir, la bendición de Dios, todos estos aspectos estén sobre tu vida. Y aquí dice que cuando Dios te mira, fija tu atención sobre ti, su atención sobre ti, lo hace trayéndote paz, el shalom. Este estado de plenitud del que goza aquel que tiene la bendición de Dios. Hay un concepto bíblico que le llama el reposo a este shalom de Dios. Shalom es el reposo de Dios. Amén. Hermanos queridos, y Dios quiere fijarse en ti y bendecirte con este estado que llamamos la paz. Amén. Esta bendición completa, este estado de plenitud, que tú estás tranquilo, seguro. Mire, en Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Y qué nos produce la paz de Dios? Nos produce seguridad. Amén. Seguridad de que mi vida está en las manos de Dios, que mi salvación está completa en Cristo Jesús, que sé que he cambiado de destino. Antes iba al infierno, pero ahora voy al cielo. Amén. Antes era pecador, ahora soy hijo de Dios. Soy nueva criatura. Tengo la naturaleza de Dios en mi vida. Y esto me trae una seguridad. Mire, hay un asunto que el ser humano tiene, que es justamente la falta de seguridad. ¿Sí? Y por eso los seres humanos vivimos tan intranquilos, porque no tenemos seguridad. Pero el shalom de Dios te trae seguridad. Hay mucha gente hoy saludables con miedo. Ay, me va a dar COVID, por eso no voy a la iglesia, porque allá seguro ahí me dan el COVID. Pero va al supermercado y va al trabajo, ¿verdad que sí? Y va al mall. Pero en la iglesia parece que tiene miedo al COVID. Hay gente que vive, hoy estoy bien, pero tal vez mañana me vaya mal. Vaticinadores del fracaso. Pero el que está en el shalom de Dios tiene paz. Sabe que su vida está en las manos de Dios. Sabe que si tiene una necesidad, Dios es su proveedor. Que Dios es el que le da salud. Amén. Que Dios es la fuente de su bendición. Entonces, la bendición sacerdotal significa que Dios te bendice y te protege. Amén. Que la bendición de Dios te protege. Que Dios te mira y se sonríe, pero te muestra su bondad. Pero que Dios te presta atención y te da paz, tranquilidad, seguridad, provisión. Un estado de seguridad y de plenitud. Eso es lo que nos enseña la bendición de Dios. ¿Sí? 3 declaraciones con 3 resultados. Dios te bendice y te guarda. Dios hace resplandecer su rostro sobre ti. ¿De qué manera? Trayendo misericordia sobre tu vida. Dios te presta atención alzando sus ojos sobre ti y trayéndote el shalom de Dios. Isaías dice que el que pone sus pensamientos en Dios goza de paz. ¿No es así? ¿Verdad que sí? Así lo dice. O ese es el concepto. Amén. Cuando tú te ocupas en Dios, Él te da paz. Esta es la estructura de la bendición de Dios. Pero quiero finalmente hablarte sobre la base para la bendición sacerdotal.
Qué bueno que hemos visto que la bendición de Dios es una orden. Que hemos visto que es invocar el nombre de Dios sobre mi vida, es traer a Dios a mi realidad. Hemos visto la estructura, que Dios me bendice y me guarda, que Dios me sonríe y muestra su bondad, que Dios me presta atención y me da este estado de bendición llamado el shalom de Dios. Pero todo eso, hermanos, se circunscribe a algo. Cuando usted ve el capítulo 6 de Números, esta bendición está al final del capítulo, pero el contexto del capítulo habla acerca del voto de los nazareos. ¿Quiénes eran los nazareos? Eran gente que se dedicaba a Dios. Hacían un voto para consagrarse a Dios. Algunos por un tiempo específico, otros por toda la vida. ¿Sí? Y usted puede leerlo en su casa. Hay diferentes aspectos de este voto del nazareo. Por ejemplo, había gente que hacía el voto de no cortarse el cabello. ¿Se acuerdan de Sansón? Él tenía un voto, él era un nazareo. No es que andaba en la moda, sino que ese era un voto para Dios. Tampoco bebía ninguna bebida fermentada o alcohólica. Era un voto para Dios. Se abstenía de eso para agradar a Dios. Amén. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, a Pablo haciendo un voto. Cuando él llega de su viaje misionero, el tercero que va a Jerusalén, dice la Biblia que fue a pagar su voto y se cortó el cabello, se rapó la cabeza a manera de cancelar el voto que había hecho. Juan el Bautista era un nazareo, tenía una vida diferente, hasta vestía diferente y su dieta era diferente. Él tenía un voto para Dios. Lo que Dios nos está diciendo en este capítulo del nazareo es que la bendición de Dios reposa sobre el pueblo que se consagra a Dios. Que la bendición, la base de la bendición que hemos venido desarrollando es la consagración a Dios. Que un pueblo consagrado a Dios siempre será un pueblo bendecido. Consagrarse es separarse para Dios. ¿Sí? Quiero usar una palabra moderna, además de consagración. Y es devoción a Dios. La bendición reposa sobre un pueblo o una vida que tiene devoción a Dios. ¿Qué es la devoción a Dios? Es la pasión del corazón hacia Dios. ¿Sí? La devoción a Dios surge, número 1, del amor hacia Dios. Número 2, del temor de Dios. ¿Sí? Temor no es miedo, es reverencia, es conocer a este Dios justo. Amén. Que hay que respetar. Dios, a Dios no es relajo. Yo a mi pasiero, no, Dios no es relajo. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que la devoción surge del amor hacia Dios. Surge del temor a Dios. De saber que nuestro Dios es todo esto que hemos hablado y merece nuestro respeto, nuestro temor. Y la devoción nos lleva a servir a Dios. A consagrarme a Dios. Entonces, una vida bajo devoción es una vida que entiende que toda su existencia es para Dios. Se la debe a Dios. Amén. Devoción a Dios es consagrar toda mi vida a Dios. Este concepto de consagración y de devoción a Dios fue trastocado y fue restaurado en la Reforma protestante. Los reformadores entendieron el concepto bíblico de la consagración y de la devoción a Dios y lo ejemplificaron en una frase, y es la siguiente: todo es para la gloria de Dios. Entonces, la consagración o la devoción a Dios pasa por entender que toda mi vida, toda, es para la gloria de Dios.
que yo no puedo tener secciones. Esta es mi vida cristiana y esta es mi vida secular. Así me comporto en el ámbito eclesiástico cristiano y así me comporto diferente en el ámbito laboral o profesional o de mi negocio. No. El cristiano devoto entiende que toda su vida es para darle honra y gloria a Dios. Todo. En su trabajo, él está allí para darle honra y gloria a Dios. ¿Sí? En su empresa es para darle honra y gloria a Dios. En la iglesia vive y sirve para darle honra y gloria a Dios. En la familia es para darle honra y gloria a Dios. Toda su existencia en general está motivada bajo este principio. Todo es para la gloria de Dios. ¿Me entiende? Eso es un concepto de completa consagración a Dios. Porque hay gente que dice, no, aquí no está el pastor, nadie me ve, voy a vivir como me da la gana. No. Donde tú estés, tú vives para darle honra y gloria a Dios. No necesitas de un pastor o de un supervisor. Tu vida es para darle honra y gloria a Dios. Todo. Todo lo que haces debe estar bajo esta motivación, darle honra y gloria a Dios. Que mi vida entera sea para la honra y la gloria de Dios. Que por eso, porque mi vida es para la honra y la gloria de Dios, entonces en mi trabajo debo ser el mejor. Porque es. En la escuela debo estudiar y esforzarme. ¿Por qué? Porque yo vivo para dar. Entonces un 2, un fracaso, no trae honra y gloria a Dios. Un 3, pasar con 3 pelados, no trae y gloria a Dios. ¿Me entiende? Ser el empleado que siempre le están mandando memo porque llega tarde. ¿Aló? Porque no cumple, no trae. Amén. Voy a cocinar, pero voy a hacer esto a lo que salga. No. Todo lo que tú haces es para qué? Honra y gloria a Dios. Si te toca enseñar a una multitud, ¿lo vas a hacer? Pero si son 3 viejitas, una ciega y 2 sordas, todavía hoy es para la honra y la gloria de Dios. Entiéndelo. Todo. O sea, la excelencia en la vida no es más que nuestra expresión de reconocer a Dios como nuestra máxima, amén, realización en la vida. En tu trabajo, en tu vida social, en tus relaciones, en tus negocios, todo debe motivarte para darle honra y gloria a Dios. Eso se llama la ética del cristiano. Pablo desarrolló esta ética. Le dijo a los creyentes allá en Éfeso, los que son amos, recuerden que ustedes tienen un amo en el cielo y traten bien a sus trabajadores, a sus siervos. Los que son siervos, recuerden, ¿sí?, que ustedes sirven a Dios. Por lo tanto, sirvan a sus amos como si sirvieran a Jesucristo. ¿No es así? Y Pablo dijo, todo lo que hagáis, ¿de qué? De hecho, sea como para Dios. Amén. Para la gloria de Dios. Entonces, hermanos queridos, este concepto de devoción a Dios lo resumimos que todo es para la gloria de Dios. Por lo tanto, jóvenes que están hoy aquí, estudiantes, su estudio, su dedicación en los estudios es para la honra y la gloria de Dios. No hagan el trabajo para salir del paso. ¿Sí? Hagan lo mejor que pueden. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hacemos debe estar motivado
para dar honor y gloria a Dios. ¿Me están escuchando, amado hermano? Y bajo esa base de que todo es para la gloria de Dios, Dios bendice a su pueblo. Dios quiere bendecirnos, pero quiere un pueblo consagrado para Él. ¿Estás dispuesto a que tu vida entera sea para la honra y la gloria de Dios? Hoy empieza de hoy. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Mire, hermanos queridos, y ¿cómo decirlo? Mientras más claro nos tengamos este concepto en nuestras vidas, y mientras más jóvenes lo aprendamos, los niños que están aquí, los adolescentes, lo aprendan y lo practiquen, mejor les va a ir en la vida. Porque saben que todo lo que ellos hacen es para la honra y la gloria de Dios. Para dar honor y gloria a Dios. Si sacan una buena nota es para la honra y la gloria de Dios. Si hacen bien un trabajo es para la honra y la gloria de Dios. Que todos deben hacerlo como si fuera para el Señor. Amén. ¿Sí? En tu trabajo, no pienses que es para tu jefe, es para Dios. ¿Cómo harías para Dios las cosas? ¿Mediocres o las harías bien o te esforzarías? ¿Sabe? Un día, un trabajador de la construcción estaba trabajando y yo le escuché decir estas palabras. Estaba construyendo un muro y el ayudante de él le llama la atención sobre algo, ¿sí? Un error. Y el albañil que está encargado de la obra que le están pagando dice: déjalo así, si tú no vas a vivir aquí. ¿Me oyó? Tú no vas a vivir aquí. ¿Qué está diciendo este hombre? Está avalando la mediocridad. Después que a mí no me afecte, haz lo que te da la gana. Total, no vamos a vivir aquí. Pero lo que no entiende este hombre es que su trabajo es una manifestación, es una expresión de él. ¿Me escuchó? Tu trabajo es una expresión de tu carácter. Si tú haces las cosas para salir del paso, estás diciendo que tú eres un descuidado. ¿Me oyó? Y si nosotros entendemos que lo que hacemos lo hacemos para Dios, ¿quién quiere darle a Dios sobras o un trabajo mal hecho? ¿Verdad que no? Entonces, ¿se da cuenta, hermanos, por qué muchas veces no somos bendecidos? Todo, hermanos. La excelencia en las cosas no es una señal de orgullo. Es querer agradar a Dios en todo, siempre. Haz lo mejor con lo que tengas. No siempre vas a tener todas las herramientas necesarias, pero con lo que tienes, haz lo mejor. ¿Sí? Siempre procura ir mejorando en la vida, siempre se puede mejorar. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos vivir bajo esa norma. Como es para la gloria de Dios, debe ser excelente, lo mejor. Amén. Allá en los Estados Unidos, no aquí, allá en los Estados Unidos, había unos hermanos en una iglesia que tenían una alfombra vieja que ya no las querían en su casa. Llévala para la iglesia, para Dios. La alfombra que no querían, que no les servía en su casa, les servía en la iglesia. ¿Tenemos nosotros esa actitud muchas veces? Claro que sí.
Tu mejor atención debe ser para Dios. Amén. Salud. Por eso cuando estás bajo la palabra de Dios no puedes estar chateando y respondiendo mensajes de WhatsApp o viendo aplicaciones o viendo redes sociales. Tienes que estar concentrado en Dios porque tu atención es para Dios. ¿Sí? Amén. Todo lo que hacemos nosotros, nuestra vida, toda, debe ser para la gloria y honra de Dios. Porque tu mejor y mayor ofrenda eres tú mismo. Eres tú mismo. ¿Sí? Vamos a orar.